¿Empezamos? Sí. Venga. Iniciar transmisión. Sí. Hola, buenas tardes, buenos días a los que estáis en Iberoamérica. Soy Ernesto López Valeiras, un placer saludaros. Bienvenidos a este webinar de la serie de habilidades y recursos de investigación dentro del marco FICA. Y hoy concretamente pues, nos vamos a centrar en las funcionalidades de dos programas, del WordStat y el QDMA Miner. Nos acompaña, el protagonista hoy es el profesor Miguel González Loureiro, que es compañero mío de la Universidad de Vigo. Después lo presentaré con un poco más de detalle. Tenemos un montón de asistentes hoy. De hecho, pues os apuntasteis más que la capacidad del GoToWebinar. Siempre falla alguien, ¿no? Entonces espero que no se haya quedado nadie fuera hoy. En todo caso, como sabéis, pues todas las actividades de AICO las grabamos y las subimos después a YouTube. Bueno, la plataforma es muy común, seguro que ya estuvisteis en algún otro webinar. Por defecto tenéis los micros apagados y las cámaras para facilitar o para evitar que se cuelgue. Y al final del webinar vamos a tener una oportunidad de hacer preguntas, comentarios, sugerencias, y para ello vamos a utilizar el chat que tenéis a mano derecha en vuestra pantalla, como veis aquí. Ir poniendo, a medida que os vaya surgiendo dudas, las podéis ir ya escribiendo en cualquier momento, no esperéis al final. Yo las iré recogiendo y sintetizando y al final del webinar pues trataremos de contestarlas, supongo que sobre todo Miguel. Bueno, esta es la agenda para hoy. En primer lugar, pues vamos a hacer una introducción de estos dos programas, de estos dos softwares, de estas habilidades dentro del programa de formación FICA. Y aprovecho ya también para explicarlo rápidamente en qué consiste el FICA. La segunda parte, que es la parte principal, entrará Miguel con las funcionalidades del WordStat y el QDA Miner. Y ya por último, las preguntas. Mi presentación va a ser muy breve y Miguel, pues en torno a los 15 minutos, 20 minutos, realizará su presentación. Bueno, pues el FICA es el certificado de investigación en ciencias contables y administrativas que diseñamos en AICO, gestión, pues atendiendo a las necesidades que durante todos estos años detectamos en la comunidad iberoamericana, ¿no? Tanto de un certificado que avalase las capacidades y las habilidades de investigación, como un propio programa de formación pues con contenido, tanto para investigadores que empiezan como doctorandos, como profesores pues que cada vez más nos presionan para publicar en revistas pues, internacionales. Es un programa pues, que está teniendo mucho éxito por varias razones, ¿no? Primero, por su metodología innovadora, es 100% práctico y además de la parte, digamos, más magistral,
también tiene una parte de orientación, ¿no? de ayuda y de consultoría pues, a los participantes. Está orientado a resultados. Sabemos que cada vez la presión es mayor, que nos piden resultados a corto plazo, pues tratamos de sintetizar y de ser eficientes a la hora de diseñar el programa. Hasta ahora se estaba impartiendo de manera presencial. Desde hace un tiempo empezamos con iniciativas online y ahora ya pues con esta nueva situación a la que nos enfrentamos, pues ya el paso al online ya es definitivo y sobre eso pues hablaremos un poco más adelante, ¿no? Entonces, además de la parte docente del programa, pues aquellos que superen los programas individuales, los módulos que os voy a enseñar ahora, pues tienen un certificado, tienen un reconocimiento tanto a nivel de algunas universidades, ¿no? Que lo reconocen para entrar en sus programas de doctorado, como también parte para el currículum, ¿no? Para los procesos de acreditación. En esta dirección, bueno, si entráis en Ecogestión, en la web de Ecogestión, hay un desplegable específico del CICA donde aparece toda la información. Este es el programa del CICA, digamos, de fundamentos, ¿no? Este es un programa más genérico, no especializado en ninguna metodología, sino que es una visión global orientada a que una vez pues el investigador tenga todas esas habilidades fundamentales, pueda decidir qué camino metodológico sigue. Eso sería el CICA Plus, que dejaremos pues, para otro webinar. El CICA de fundamentos tiene 5 módulos. Concretamente, la píldora, ¿no? que nos va a presentar hoy Miguel se integraría dentro del módulo C, que es revisión crítica de la literatura, que está compuesta a su vez por estos submódulos. En la versión presencial se impartían los módulos en su conjunto, ¿no? Hacíamos sesiones intensivas donde se daban los módulos. Algunos de los que estáis hoy presentes pues habréis asistido a alguno. Ahora en la versión online, además de esta opción que quizás sea bastante densa para hacerlo online, también estamos realizando cursos, ¿no? más cortos, pues que se convalidarían por los módulos, ¿no? Esto os lo vamos a explicar después. Bueno, pues hoy me congratula presentaros a todos a mi compañero Miguel González Loureiro, ¿no? Que es profesor titular de la Universidad de Vigo. Él está en el campus de Vigo, en España. Es formador acreditado de estos 2 softwares, acreditado por la empresa que diseña estos 2 softwares. O sea, que da cursos, ya tiene larga experiencia en cursos de formación presencial con este software, en programas de doctorado y en otros programas. Y a diferencia pues, de otros cursos donde lo dan personas de otras áreas, Miguel al estar en una área muy próxima a la nuestra, ¿no? Es de organización de empresas, pues hablamos el mismo idioma. Y esto es un punto fuerte respecto pues, a otros cursos que puedan existir por ahí. Además, esto de sus habilidades, ¿no? específicas en este software, se unen las habilidades también en esta metodología, ¿no? Aquí, pues ya tienen publicados diversos artículos en revistas de calidad, utilizando pues, esta metodología, este software, ¿no? En artículos de revisión de la literatura. Y además de saber hacer
muy bien, ¿no? De ser un experto en revisiones, pues también tiene pues publicados, pues, no sé cuántos, pero un montón, ¿no? Más de 20 artículos indexados en JCR. O sea que, bueno, creo que su currículum lo avala, ¿no? Y además me consta que es un gran docente y una gran persona. Entonces os dejo con él. Gracias por asistir. Yo me uniré cuando acabe Miguel en la parte de preguntas y ya voy aprovechando para ir tomando nota de las preguntas, sugerencias, comentarios que vayáis teniendo. Os recuerdo, por favor, que lo vayáis haciendo en el chat. Miguel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un placer tenerte entre nosotros, que formes parte ya oficialmente de la comunidad AICO y esta va a ser la primera, pero de muchas intervenciones y de muchas colaboraciones que vamos a tener, o que vas a tener en nuestra comunidad. Pues muchas gracias, Ernesto, y también quería extender mi agradecimiento a la propia asociación, a AICO, a José, que nos está ayudando y nos ha estado ayudando en el asunto este de la plataforma. En definitiva, la verdad es que cuando has dicho toda esta experiencia que tengo, bueno, tengo que decir lo que el profesor Vázquez Barquero solía decir, y es que no es ningún mérito cumplir años y que esto es fruto de los años. Por lo tanto, cuando ustedes vayan cumpliendo años, pues irán teniendo también, esperemos que más experiencia que esta que disfruto yo ahora. Bueno, lo que he hecho ha sido estructurar la presentación de forma que primero le echemos un vistazo a un poco el para qué y cuáles serían los principales resultados de estas herramientas. Y luego lo que haré será pasar directamente al propio software, que en sus versiones de prueba son funcionales durante 30 días. Mi consejo es que si quieren probarlo, escojan bien el momento, porque después de esos 30 días ya no es posible borrarlo y reinstalarlo en el mismo ordenador, sino que tendrían que o bien comprar una licencia o bien instalar en otro ordenador otra versión de prueba. De esa experiencia que Ernesto anunciaba, bueno, yo creo que lo más importante es esa triple perspectiva, ¿no? Estudioso desde el ámbito teórico, también desde el ámbito de transferencia de conocimiento desde la Universidad de Vigo y además con esa experiencia práctica que los de management, finanzas y contabilidad siempre atesoramos, que nos permite hacer una investigación muy buena en el sentido de que entendemos muy bien a esas unidades muestrales cuando hacemos nuestras encuestas y nuestros estudios, ¿no? Porque nosotros también hemos estado de alguna forma ahí sufriendo en nuestras propias carnes toda la cuestión de la dirección, control de gestión, management en definitiva. Dentro de esta experiencia yo destacaría un poco los principales resultados derivados del uso de este software. Y han sido publicados, todas estas revistas están en JCR, indexadas en mayor o menor medida en puestos relevantes. Y, por ejemplo, me interesa aquí que vean el número de artículos analizados. Porque aquí suele haber una cierta idea de que, caray, pues han analizado 3.400 artículos. ¿Cómo han podido leer los 3.400 artículos? Bueno, tengo que decir que bueno será si habremos leído 10 o 15. Leer en el sentido todas las páginas, ¿no? Una de las cosas que primero nos enseñan en investigación pues es a leer en diagonal determinadas secciones en función de si buscamos el background de la literatura o buscamos un método o buscamos resultados o buscamos conclusión. Lo que permite un software como este es precisamente analizar un número de artículos muy extenso
2000, 3000, 1000, no importa el número, para producir un resultado. Y fíjense ustedes también que el periodo de análisis pues, se extiende hasta pues, cualquier año del cual podamos extraer información. Esto es una de las posibles utilidades y todo lo que yo explico en este tipo de seminarios se basa también en la experiencia que he ido adquiriendo con el paso del tiempo. ¿Para qué podría ser útil en el caso de sus investigaciones, de lo que ustedes hacen? Obviamente hay una primera salida que es un artículo de revisión de la literatura. Este método no es un metaanálisis donde lo que se hace es coger estudios primarios, tomar estudios primarios para analizar el impacto de una variable X sobre una variable Y, simplemente agregando los resultados de todos esos estudios primarios. Entonces eso es un método cuantitativo. Realmente esto se enfoca en la línea de estudio cualitativo y es una revisión de literatura que tiene una cierta problemática, porque algún revisor me ha dicho, sobre todo al principio, me discutía que él solo conocía 3 tipos de revisiones de literatura, y eran un metaanálisis, una revisión metaanalítica y una revisión discursiva, y que la que nosotros hacíamos no era ninguna de esas. Como yo soy muy del método, mi respuesta, muy amable, fue pues mire usted, este autor tiene esta taxonomía de revisiones de literatura y no aparece ninguna de las que usted dice. Y en cambio, este otro artículo dice que un estudio de estructura intelectual ha de contener esto, esto y por lo tanto, esto es lo que nosotros hacemos. El revisor en la siguiente revisión no dijo ni opinó nada más sobre este asunto. Quiero decir con esto que muchas veces cuando escribimos también los revisores tratan de comprobar que somos capaces de defender, ¿no?, la idea que estamos tratando de exponer en el artículo. Entonces, un primer uso sería evaluar la estructura intelectual de un campo de investigación. No es tanto qué autores son importantes, sino qué ideas son importantes o qué teorías, por ejemplo. Una segunda posible aplicación sería estudios cualitativos basados en entrevistas o información primaria cualitativa. Nos pasa muchas veces que los estudios cualitativos son más difíciles de publicar y nos piden cómo somos capaces de ofrecer esos resultados de forma o bien gráfica, visual, a modo de tablas, algo que permita objetivar que el resultado no sea dependiente del experto que hace ese análisis, porque, claro, el problema del estudio cualitativo es que no se basa en la frecuencia, no se basa en los números, no se puede basar en los números. Entonces, este tipo de software de análisis de contenido ayuda a obtener un resultado que, podríamos decir, cualquier investigador obtendría y, por lo tanto, el resultado es independiente de el investigador que lo realiza. Puede ser, por ejemplo, en este caso, entrevistas a expertos o grupos de discusión. Simplemente sería cuestión de organizar la información a modo tabular, observaciones y a modo de columnas, que serían las variables, el contenido, la respuesta a esas preguntas. Y una tercera idea que se me ocurre también, sobre todo en el ámbito de finanzas, contabilidad, control de gestión, sería el análisis de contenido de información secundaria, como por ejemplo pueden ser los informes de responsabilidad social corporativa de empresas. Lo que permite este software, por ejemplo, es analizar el contenido de un PDF. Lo que hace es analizar el texto plano, lo convierte en un texto plano. Si hay figuras o imágenes, eso no lo analiza, pero todo lo que es letra y es convertido en letra, lo transforma en letra, en un texto plano, y da igual que tengamos 50, 200, va a analizar esos 200 PDFs y nos va a ofrecer un resultado. O informes anuales o informes de incidencias críticas. Es decir, son como 3 grandes posibles situaciones de uso. Un análisis de revisión de artículos,
una situación en la que tenemos estudios cualitativos y queremos analizar el contenido de esa información cualitativa, o un tercer caso que sería, y en este caso si es más una idea de frecuencia también, podemos tener una muestra al tipo de estudio cuantitativo y lo que queremos es analizar un número ingente de PDFs o de informes, o incluso se podría, no es el caso, ¿no? Pero los estudiosos de marketing analizan también pues, los mensajes en redes sociales. Bueno, pues este software permitiría hacer esto. Dificultad. La dificultad es precisamente esta que decía, cómo conseguir que los resultados sean independientes del investigador, ¿no? Y cómo presentar esos resultados de tal manera que un posible revisor no nos diga, es que usted me está llevando a lo que quiere concluir. No es independiente el resultado de a dónde usted me quiere llevar porque me está llevando ahí. Entonces, la presentación de resultados como los que ahora mostraré ayudan un poco a evitar esa crítica, ¿no? ¿Cómo lo hacemos o cómo lo podemos hacer? Bueno, pues esto es como cualquier planteamiento de investigación científica. Hay una planificación donde planteamos qué es lo que queremos hacer, qué queremos investigar, qué tipo de información tenemos y cómo vamos a hacer para obtener esa información. Luego lo que hacemos es estructurar en formato de tabla o extraer esa información para al final acabar con una tabla que permita tener casos y variables y intentar eliminar pues, los registros duplicados que pueden venir de fuentes diferentes. En el caso, por ejemplo, de las bases de datos, si extraemos una búsqueda en la Web of Science y en Scopus, pues hay un solapamiento de revistas que están en ambos y no vamos a analizar dos veces el mismo artículo, ¿no? Entonces esto es una de las cosas que siempre hay que filtrar. Lo mismo que cuando hacemos una investigación con datos primarios cuantitativos. Después, el software nos permite un filtrado de datos, analizar variables, por ejemplo, eliminar determinadas palabras que suelen aparecer en los abstracts estructurados. Por ejemplo, aparece el subtítulo, ¿no? Originalidad, método, y todas estas palabras en realidad no forman parte del resumen del trabajo. Por lo tanto, hay que filtrar esas palabras. Y por último, nos permite un análisis y una configuración de resultados donde aquí destacaría dos cosas. Uno, si lo que estamos interesados es en mostrar cada caso individualmente, entonces el software que vamos a utilizar esencialmente va a ser el QDA Miner. Ahora veremos por qué. Si lo que estoy interesado es en una visión de conjunto, entonces utilizaré una utilidad que está dentro de QDA Miner, que no es un software independiente, sino que se arranca desde un menú de QDA Miner para llegar a esa visión de conjunto. Y, por supuesto, decidir cómo vamos a presentar los diferentes resultados. Esta es un poco una idea de una tabla típica de hoja de trabajo. Da igual que aquí hablemos de artículos o que hablemos de entrevistas, por ejemplo. Si esto fuesen entrevistas, en vez de autores, título, año, abstract, lo que tendríamos es persona entrevistada y luego una serie de columnas con pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y lo que cada entrevistado ha dicho en respuesta a esa cuestión. Necesitamos este tipo de formato de hoja de trabajo porque el software es lo que va a tomar como hoja de trabajo y al final va a analizar aquellos campos que son texto. Por ejemplo, título, por ejemplo, abstract, por ejemplo, las palabras clave del autor. El año es un número y el resto de información son números. Este software no está orientado a un análisis numérico, aunque vamos a ver que tiene algunas herramientas cuantitativas para hacer determinados contrastes de hipótesis también. ¿Cómo vamos al final a estructurar todo esto? Una de las partes fundamentales del software se basa en el diccionario de datos, que aquí ofrezco un pequeño ejemplo para que se entienda un poco
qué es lo que hay detrás de uno de los principales resultados. Lo que tiene que hacer el investigador, y esto es algo que es lo que lleva más tiempo, es en construir su diccionario de contenidos. Por ejemplo, aquí he puesto performance. ¿Cómo nos solemos referir a la performance empresarial? Diferentes formas de referirnos a esa gran idea. Bueno, puede ser desde rentabilidades, crecimiento, aumento de las ventas. Bueno, pues toda esta serie de formas de referirse a este tipo de constructo es lo que el investigador tiene que ir metiendo, escribiendo, o bien lo que hace es ver lo que el software encuentra palabras y expresiones e incluir esas palabras y expresiones en un bloque de contenidos que el investigador llama, pues, por ejemplo, performance, productivity o survival. Y después el software permite, si encuentra alguna de estas palabras en alguno de los artículos, lo va a transformar en una variable que al final le va a poner pues un 0 si no encuentra nada, ninguna de esas expresiones, o un 1 si encuentra alguna de esas expresiones en un trabajo determinado. Cada uno de estos es una observación. Este sería un detalle mayor. Aquí podemos observar pues un poco la idea de cómo construir ese diccionario de variables. Insisto que el diccionario de descriptores con el contenido es la parte esencial de este software y es lo que más tiempo va a llevar. Esta es otra idea de ejemplos de contenidos. Y uno de los principales resultados en el cual yo suelo basar mis contribuciones dentro de revisiones de literatura es el mapa. El mapa, al final, es el uso de un software, de una técnica que se suele usar mucho en marketing, que es el, a ver si lo digo bien, porque claro, tengo la expresión en inglés, es el análisis de escalamiento, análisis de correspondencia múltiple. Entonces lo que hace es transformar una matriz de, por ejemplo, 1300 observaciones, que serían artículos, por 25 variables, que son aquellos descriptores, lo transforma y lo reduce a, por ejemplo, 2 dimensiones, y lo que aparece en este mapa es cómo de cerca, cómo de próximas han estado esos contenidos a lo largo de los 1300 o 1400 artículos analizados. Es decir, es una distancia en términos de similitud. Por así decirlo, pues por ejemplo aquí que vemos actitud y liderazgo, que están muy cerca, significa que habitualmente, con mucha frecuencia, los trabajos que han tratado sobre actitud han tratado también sobre liderazgo. Y en cambio, los que están muy distantes, por ejemplo, actitud y empresa familiar, que están muy distantes en el mapa, significa que hay muy pocos trabajos que hayan tratado esos dos temas de forma habitual. Entonces aquí vemos que se organiza en base a nubes de puntos, hay unas dimensiones, este es otro ejemplo de los diversos artículos en los que he tenido la oportunidad de trabajar. Este sería otro sobre distrito industrial y aglomeraciones y clústeres. Y al final siempre va a haber unas dimensiones y también hay un indicador de bondad del ajuste de esas dimensiones. Es la capacidad que tienen estas dos dimensiones para explicar todo lo que hay y viene a ser la estructura intelectual de ese campo de investigación. Entonces, el software, que son dos diferentes, normalmente el que hay que probar son QDA-Miner y WordStat, que se descargan de la propia página web de la empresa. El resto, que es el Simstat y otros, son también software adicionales, pero que ya son para otro tipo de utilidad. Realmente el WordStat es un complemento que lo vamos a encontrar dentro del QDA Miner y que
vamos a ver un espacio de trabajo pues parecido a este. Voy ahora a pasar al software y espero que podamos seguir viendo mi pantalla. Creo que sí. Entonces, esto es QDA Miner y aquí lo que observamos pues este es un ejemplo, una serie de casos. Estos son pues unos 180 artículos que trabajé en una de las revisiones. Y entonces vemos que aquí aparecen título, abstract y las palabras clave de los autores, que son 3 campos textuales sobre los cuales vamos a analizar su contenido. Después tenemos aquí abajo los códigos. Estos códigos es lo que llamamos el diccionario de descriptores. Y una de las cosas que hace este software, por ejemplo, aquí, que vemos colores, en vez de ser nosotros los que busquemos, lo que hace el software es buscar por nosotros en base a lo que hemos dicho que cada uno de esos descriptores debe contener. Y aquí señala en colores, pues en esta frase encuentra que se está hablando de Europa, y habla de Europa porque habla de empresas finlandesas. Aquí habla de finanzas, y así para cada uno de los diferentes casos que va marcando pues por colores, y aquí a la derecha aparece un poco la síntesis, el descriptor o el nombre corto que nosotros le hayamos puesto. Pues bien, este software QDA es el que digo que es específico cuando lo que nos interesa es el resultado individual, porque podemos ver el resultado individual de cómo, por ejemplo, si analizamos informes de responsabilidad social corporativa, cómo se estructura el lenguaje en un determinado párrafo. Pero no nos ofrece una estadística de cuántas veces aparece un determinado contenido o una tabla cruzada de cuántas veces, pues por ejemplo, el desempeño social aparece conjuntamente con desempeño financiero o con desempeño medioambiental. Lo que sí aparece es cuando hay algún contenido relacionado con alguno de esos 3 dimensiones, lo va a señalar aquí. En cambio, si lo que estoy buscando es un análisis de conjunto, voy a darle aquí a analizar y es aquí que me va a aparecer análisis de contenido, content analysis. Aquí me va a pedir que seleccione los campos de texto, solo va a poder analizar campos que contienen texto. Yo he definido como campos de texto título, abstract y las palabras clave del autor. Por simplicidad, para que el software no nos lleve mucho tiempo, voy a seleccionar solo el abstract. Y también voy a seleccionar alguna variable categórica, como por ejemplo el año, porque es interesante para uno de los resultados. Y lo que hace el programa es ahora abrir ese otro complemento que es otro, como un software independiente, pero que no, solo se puede arrancar desde dentro del QDA. Bien, y entonces aquí ¿qué vemos? Vemos lo que les decía del diccionario de descriptores. Si hago clic sobre cualquiera de ellos, se ve un poco el contenido. Este contenido, o bien el investigador lo ha redactado, o bien lo ha extraído del análisis inicial del contenido de todos esos artículos. Es decir, yo creo las carpetas y después, en base a lo que el software analiza y encuentra, voy agregando esa expresión, que pueden ser expresiones compuestas como competencia distintiva, recursos humanos, competencia organizativa, todo ese tipo de formas de expresar, lo voy organizando y metiendo en una carpeta que sería el descriptor. Realmente yo estoy interesado en este gran nombre del descriptor, que sería, pues en este caso, capacidades. Cualquier capacidad. No estoy tan interesado en capacidades, en el detalle de esas capacidades. Si estuviese interesado, tendría que hacer varias carpetas con 2, 3 dimensiones, porque lo ideal aquí es que el número
de variables que van a aparecer en el mapa, que son estas, sea relativamente manejable, porque si no el mapa va a ser muy denso y no nos va a permitir ver demasiado. Yo normalmente aquí lo que hago es incluir pues grandes teorías dentro del campo de investigación, principales variables que se han utilizado, una dimensión geográfica, es decir, en los abstracts suele aparecer si lo que se ha estudiado son empresas latinoamericanas, españolas, de Finlandia, del sudeste asiático, y también suelo incluir una categorización de industrias, porque nos va a dar una perspectiva muy buena en el mapa final de qué es lo que está más estudiado y qué es lo que está menos estudiado en base a esa proximidad. Pues bien, esta es la parte fundamental de este software, que es esta construcción de este diccionario. Una de las primeras cosas aquí es las frecuencias y la extracción. No le va a llevar mucho tiempo analizar. En este caso, como ya tengo el diccionario, lo que me está extrayendo y analizando es frecuencias de aparición de cualquiera de los contenidos en este caso, el abstract de esos 188 trabajos. Normalmente aquí es donde empieza el trabajo de construir el diccionario, porque hay palabras incluidas y palabras no incluidas. Y a medida que yo aquí voy encontrando palabras que quiero meter en alguno de estos grandes bloques, pues aquí es el momento de ir haciendo. Después volveré a este apartado de frecuencias para enseñarles cómo el software toma estos grandes descriptores y autoanaliza lo que hemos visto en la pantalla anterior de QDA para hacer ese sombreado de colores. También tiene la posibilidad de transformar estos descriptores en nuevas variables y que aparezca un 0 o un 1 en función de que en una determinada observación, en un artículo, aparezca alguno de estos contenidos. Y entonces automáticamente el software va a crear una nueva variable con este nombre y le va a poner un 0 si lo encuentra, o un 1 si lo encuentra y un 0 si no. También podrían ponerle que en vez de 0 o 1 incluyese la frecuencia, cuántas veces aparece esa palabra en el abstract, por ejemplo. En extracción tiene formas diferentes de extraer más expresiones quizás más complejas. Le pueden decir, por ejemplo, palabras o frases que contengan pues, entre 3 y 5 palabras. Lo que hace es en qué medida hay una serie de palabras que aparecen frecuentemente cercanas en una frase y ustedes le definen un poco la cercanía. Por ejemplo, ya vemos aquí que Emerald Group Publishing Limited es una frase, pero es una frase de las que, por ejemplo, en este caso, tendría que llevar a la exclusión para que no las analice y no las incluya en el análisis. O diseño, metodología y enfoque suelen aparecer en los abstracts estructurados. Entonces, insisto que es en el software lo que vamos a hacer es ir recorriendo frecuencias, extracción para ir construyendo el diccionario y una vez que tenemos ese diccionario perfeccionado es donde ya pasaríamos al análisis más detallado. Voy a enseñar también ahora otros resultados quizás más gráficos, como el dendrograma. El dendrograma lo que nos dice es en qué medida estas palabras que aparecen juntas por colores, en este caso capacidades, Europa, crecimiento, finanzas, entorno, emprendimiento, en qué medida estas suelen aparecer juntas y van conglomerando entre ellas para formar un gran conglomerado. Y así aparecen pues, otra serie de bloques, ¿no? Esto sería pues, una de las salidas visuales, gráficas. También permite hacer un análisis de redes. Aquí lo que está analizando es la intensidad de la relación, por ejemplo. Puede analizar la proximidad con respecto a una palabra. Aquí abajo está seleccionada alianzas y entonces la palabra o el bloque de contenidos que aparece
con mayor frecuencia asociado a alianzas pues es entorno, Europa, crecimiento. Lo tengo en modo de figura y también en modo de tabla, con una de las formas de medir similitud, que es el índice de Jaca. Y luego una serie de estadísticas que son la concurrencia, similaridad, unas tablas de doble entrada y aglomeración. Otra de las, para mí, importantes salidas de este análisis sería en las tablas cruzadas, cuando tomo estos bloques de descriptores y comparo cómo van apareciendo estos descriptores a lo largo de los años. Entonces, aquí lo que observo es en qué medida hay un patrón, en qué medida cambió la investigación a partir de un determinado año. Esto es muy potente y además es muy bonito de ofrecer porque normalmente lo que se observa aquí es que los investigadores nos movilizamos en función del contexto que nos ha tocado estudiar, ¿no? Si hubo una crisis en el año 2007-2008, lo normal es que en el 9-10 podamos empezar a observar un cierto cambio de los contenidos. Por ejemplo, para ese tipo de análisis voy a seleccionar aquí un estadístico que es el chi cuadrado, y lo que va a hacer es evaluar en qué medida estas filas, que son descriptores, y estas columnas, que son años, son independientes o son dependientes. Hace la prueba chi cuadrado, nos da el p-valor, de tal manera que si ese p-valor es inferior a 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula de independencia, lo cual querría decir que hay un patrón singular entre, en este caso, finanzas y los años. Es decir, en este caso, por lo que observamos, año 2000, 2004, 2005 apenas había, y en cambio en fechas años posteriores pues hay más. Lo mismo sucede pues sudeste asiático. Hay menos al principio y después empieza a haber pues un poco más. Entonces lo que nos permite, aunque este ejemplo no está perfeccionado del todo, sino que es un ejemplo para sesiones como esta, es una forma de ver muy fácil en qué medida hay un cierto patrón, un cierto cambio, una cierta dependencia entre estos descriptores a lo largo del periodo estudiado. El software ofrece también otros dependiendo de lo que se esté analizando. Las habituales medidas de asociación que podemos encontrar en paquetes estadísticos, por ejemplo, entre variables categóricas, la tau, la d de Sommer, la gamma, o incluso correlaciones de Spearman y de Pearson. Y finalmente aquí querría enseñarles el mapa final, que es este mapa de correspondencia. Este mapa de correspondencia, te tengo que decir que al final este mapa de correspondencia yo lo que hago es tomar los valores de estas dimensiones y trabajarlas en un programa que haga una figura un poco más bonita y trabajada, porque si no, de lo contrario, aquí es difícil, ¿no?, tener una perspectiva mejor de cómo se organiza esto. En este caso, lo que está haciendo el software es reduciendo los 188 artículos multiplicado por no sé si son aquí 25 bloques de descriptores, los está sintetizando en solo 2 dimensiones. Por lo tanto, igual que ocurre en los análisis factoriales, vamos a perder una parte de información. Pero lo más importante aquí es cómo esta información es independiente de mi opinión. Yo no puedo opinar que yo no me creo que tipologías esté aquí o que innovación esté aquí. No soy yo quien lo dice. Es el análisis de contenido quien dice que, en este caso, la innovación, pues cuando se ha investigado la innovación, no se ha investigado, por ejemplo, frecuentemente desde la perspectiva de los directivos o de alianzas,
o no se ha investigado suficientemente innovación en Estados Unidos. Bueno, en este caso, porque este ejemplo está tomado de artículos que analizaban el Báltico, dirección estratégica en el Báltico, y por lo tanto es normal que Norteamérica no aparezca cercano a muchas de esas palabras, ¿no? Pero bueno, lo importante en este caso no es el resultado en sí, sino lo que esto nos permite luego analizar y ofrecer en los trabajos que ustedes pueden desarrollar. Además del mapa, que esto es una primera forma de verlo, el software también ofrece la estadística, y en la estadística veremos los autovalores, cuánto son capaces de explicar. En este caso, 3 dimensiones explican el 61% de la información que hay en esa matriz, y después nos ofrece las coordenadas para el eje 1, 2 y 3 de años y de las principales agrupaciones de los descriptores. Yo lo que hago aquí en este caso es copiar y pegar esto en otro programa para poder hacer una figura más ilustrativa, ¿no? A cada paso que damos nosotros podemos ir guardando, él lo va guardando en un documento, y al final ese documento de Word lo va a tener todo, y es fácilmente manejable y se puede compartir entre el grupo investigador. Voy a cerrar un segundo esto y me voy a ir a frecuencias para enseñarles, por ejemplo, cómo podría llevar esta información, palabras que ha encontrado. Tiene aquí una forma que es aplicar esos códigos al análisis del texto en el software QDA. Voy a darle. Voy a analizar frases usando estas categorías que han aparecido aquí. No le va a llevar mucho tiempo, dice que hay 27 categorías, y lo que va a hacer es analizar, en este caso, como había seleccionado el abstract, va a analizar todas las frases de todos los abstracts, y cada vez que encuentre alguna de estas le va a poner un color. Dice que encuentra 1842, y ahora voy a cerrar el WordStat para volver al otro software. Mientras estoy en uno, el otro está bloqueado. Salgo. Y es cuando el software es el que ha hecho este análisis de colores. Esto no lo ha hecho el investigador de manera manual. Podría hacerlo, pero para mí es una forma ineficiente de hacerlo. Yo siempre aconsejo hacerlo de esta otra forma, porque insisto que estos códigos que aparecen aquí se corresponden con aquello que hemos visto en el WordStat, y es la parte fundamental. Si esto está bien hecho, este diccionario de descriptores lo voy a poder usar en cualquier análisis con posterioridad, porque además esto es exportable. Y en principio yo creo que esto nos da una idea bastante buena de lo que permite este software QDA. En definitiva, lo que se trata con este tipo de software es hacer ¿qué? Es aprender haciendo. Esto es un ejemplo grosero de algo que he hecho yo, y ya se ve que hago bien en no dedicarme a la construcción porque está algo torcido, pero claro, la primera vez que hago un camino me va a salir mal, la segunda vez un poco mejor, y a medida que voy haciendo, pues lo voy perfeccionando y mejorando. De lo que se trata en el seminario que se va a ofrecer a principios de la semana de junio es precisamente ofrecer la oportunidad, de manera asistida, de ponerse manos a la obra y de seguir el proceso completo de cómo buscar, cuál es la estrategia de búsqueda y cómo pues esto podría extraerse, analizarse, y qué resultados podríamos obtener para llegar un poco a algo que sea un resultado por lo menos publicable. Queda a su elección si es un artículo de revisión o si es algo, una técnica cualitativa que van a poder utilizar para cualquiera de sus
posibles usos. Como yo les he dicho, 3 grandes ideas, pero ustedes son los expertos en su campo de investigación y conocen mejor que yo y se les ocurrirán nuevas utilidades para este software. Y yo creo que en principio nada más. Quedo ahora a disposición de todos ustedes para responder las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muy bien, Miguel, excelente. Yo creo que, bueno, esta píldora, un poquito más que una píldora, ¿no? Nos ha permitido hacernos una idea de cuáles son las funcionalidades principales de estas herramientas, ¿no? Que, bueno, yo creo que muchos de los asistentes coincidirán conmigo que ¿qué hubiese pasado si cuando tuvimos que hacer nuestras primeras revisiones de la literatura Sí. tuviésemos esto disponible, ¿no? Bueno, pues... perdón, una aclaración. Es que precisamente cómo surgió o por qué empecé a hacer esto. Yo cuando hice la tesis, era sobre capital intelectual, empresa innovadora, encontré, no recuerdo, 100, 150 artículos y no encontré la forma de cómo podría yo sintetizar todo eso y lo único que fui capaz de hacer tablas resumen e incluirlas en un apéndice. Como me quedó eso ahí clavado, dije yo, ¿cómo podría? Fue entonces cuando empezó a interesarme el asunto del análisis cualitativo y el análisis de contenido y al final llegué a esto. Tengo que decir que este no es el único software de análisis de contenido. Hay otros, incluso para la versión correspondiente al software gratuito R, pero el problema es que tiene uno que hacer absolutamente todo. La ventaja de este software que yo encontré después de los muchos que analicé es que era exactamente lo que yo estaba buscando. Pero bueno, que hay más software y lo importante es entender lo que hay detrás porque casi todos al final están usando las mismas aspectos cualitativos y cuantitativos. Perfecto. También comentaste por encima que ya está programado para la primera semana de junio pues un curso ya completo, ¿no? Con la metodología Aprender Haciendo. Pues de estas dos herramientas, en los próximos días lanzaremos el anuncio, podremos dar más información. Será, claro, online y tanto horarios, duración definitiva, metodología y coste, pues iremos dando información en los próximos días por los medios habituales, ¿no? por las redes, en la newsletter. O sea que aquellos que estéis interesados, pues estad atentos. Hay preguntas aquí en el chat. En primer lugar, nos preguntan, en el primer programa, la aglomeración de datos se da con relación a los identificadores que se establecen previamente, o el programa tiene ya algunos estipulados. Excelente pregunta. El software para algunos campos y determinados campos, y hay investigaciones muy concretas, ofrece un diccionario, pero ese diccionario está para descarga en la propia web del programa. ¿Cuál es el problema? Es un diccionario que un investigador utilizó y creó para una investigación determinada. ¿En base a qué? En base a que encontró unos contenidos en lo que analizó. Normalmente, esas aglomeraciones y ese diccionario de descriptores, yo empiezo con el vacío y en función de lo que encuentro, lo voy rellenando. Quiero decir con esto que si yo analizo la investigación, por ejemplo, en emprendimiento internacional en una determinada revista, voy a encontrar una serie de contenidos. Si yo amplío eso a nuevos contenidos, es posible que haya algunos que no hubiese incluido y que tendría que incluir ahora. Entonces ese proceso, yo siempre digo que
los descriptores y el contenido emergen del análisis de contenido y por eso lleva tanto tiempo. Evidentemente, si por ejemplo yo tengo que darle contenido a un bloque que se llamase teoría de recursos y capacidades, sin analizar nada, yo soy capaz de poner ahí un contenido porque sé de qué hablamos ahí habitualmente. Hablamos de competencias núcleo, hablamos de recursos, hablamos de capacidades dinámicas. Lo bueno de este software es que después de yo escribir esto, seguro que me van a faltar cosas. Analizando el contenido, en función de lo que aparece, yo voy llevando lo que emerge a esos descriptores. Esa es un poco la idea. Muy bien. Bueno, nos mostraste una serie de test estadísticos, ¿no? Derivado de eso, pues surgen algunas preguntas. Esta bueno, anterior de Jenny Naranjo, que no le queda claro si esos p-valores a qué hacen referencia. ¿Qué es lo que se está contrastando? Hace falta, y esto lo digo yo, hace falta conocimientos previos de estadística para interpretar los resultados o no. Excelente pregunta de nuevo. Todos los test que aparecen ahí son test que están disponibles en cualquier programa de estadística. Por ejemplo, este que enseñé es un test de independencia en base a la distribución chi cuadrado. Simplemente, si ustedes buscan en internet test chi cuadrado, van a encontrar muchas páginas donde le van a explicar y le van a dar la fórmula. No nos importa la fórmula en el sentido que el software ya hace el cálculo. Lo importante es, en todo este tipo de test, qué se está contrastando. Como es un contraste de independencia, la hipótesis nula es, en una tabla cruzada, que filas y columnas son independientes. Y la hipótesis alternativa, H1, que filas y columnas son dependientes. En este tipo de contrastes, la H0 se rechaza si el valor de significación estadística a un alfa 0,05 es inferior a, en este caso, 0,05. Por lo tanto, si se rechaza la independencia, es que son dependientes, lo cual querría decir que, como lo que tenemos aquí en filas son descriptores y en columnas años, quiere decir que hay una relación entre ese descriptor y los años. Y en cambio, en aquellos en los que se acepta la independencia, significa que se distribuye de forma, vamos a decir, a lo que cabría esperar en base al número de artículos que hay por cada año y al número de artículos que hay de ese tema en concreto. Es decir, está distribuido en base a la proporción que hay de cada año. Esa es un poco la idea de ese contraste. Pero yo para esto siempre, a mí me pasa también muchas veces que hago un test estadístico y no estoy seguro de lo que hay detrás. Si ustedes van a internet y buscan en fuentes fiables, van a ver qué significa y van a ser capaces de interpretar mejor cualquiera de estas dudas. Si no, en los menús de ayuda también va a aparecer un poco lo que hay detrás. Durante el seminario, por ejemplo, yo explico cómo se calcula el índice de similitud de Jacquard y el complemento, que es el índice de disimilaridad, que es algo muy sencillo, pero que no lo vamos a calcular manualmente, vamos. Hay muchas preguntas, estamos realmente fuera de tiempo, pero yo creo que merece la pena. Vamos a intentar sintetizar y contestar rápidamente para que no se queden en el tintero. Entonces, profesora Fabricia Silva, nos pregunta cómo es el interfaz con Word, porque mencionaste algo de la exportación, ¿no? A Word, pues pregunta si es sencillo este paso. Sí, es muy sencillo. Cada vez que vamos teniendo algo en pantalla, un resultado, hay un botón en el cual nosotros le damos
y automáticamente lo está llevando a un informe. Y ese informe después se puede guardar en formato RTF. Formato RTF lo puedes abrir con un Word o incluso con OpenOffice, por lo tanto es un formato intercambiable que no va a dar ningún problema. Vale. Compatibilidad con las diferentes bases de datos. Nos lo pregunta Robinson Dueñas. Esa es una de las claves de la cuestión y es una de las cosas que primero veremos en el seminario. Normalmente en Scopus y en Web of Science, por ejemplo, lo vamos a poder extraer en formato CSV, que es separado por comas. Ese separado por comas, si lo abrimos y lo importamos a un Excel, lo vamos a poder guardar como Excel, y después este QDA Miner tiene una serie de filtros para importar, y uno de ellos es desde Excel, con lo cual hay una absoluta capacidad de interactuar con esas extracciones. También puedes interactuar con software de referencias bibliográficos, que es otra de las utilidades. Y luego hay filtros específicos para documentos de Word, para PDFs, en función de lo que quieras abrir y analizar. Mihai Angelescu nos pregunta si este es el software más fácil de utilizar. Entiendo pues, que se refiere si hay otro software en el mercado y con similares funcionalidades, ¿no? Esa es una pregunta difícil de responder porque yo diré que es fácil porque yo ya lo he visto y estoy acostumbrado. La curva de aprendizaje es relativamente baja. Cuando yo empecé con esto no tenía ni idea. No había visto nunca un análisis de contenido. He visto otros software y he evaluado, no recuerdo, 6 o 7, entre ellos, por ejemplo, En-Vivo. En-Vivo es uno de los más completos, pero también de los más complejos y difíciles de extraer casi el 100%. Aquí yo no extraigo el 100% del software tampoco, pero es todo bastante amistoso e incluso las pantallas y el para qué sirven, yo creo que es fácilmente comprensible. Si es el más fácil, pues no lo sé. Yo creo que hay alguno, por ejemplo, Boss Viewer, para hacer unas representaciones de análisis de redes, pues es sencillo. El problema es que uno no tiene demasiado control sobre el resultado y muchas veces no sabe lo que hay detrás. Aquí sí, es un poco la ventaja. Muy bien. Profesor Miguel Vega, un saludo, Miguel. Nos pregunta sobre a la hora de hacer análisis con documentos en distintos idiomas, por ejemplo, español e inglés. Claro, ahí la solución es analizar por un lado los que están en un idioma y luego traducir el diccionario de descriptores para analizar los que están en otro. No va a ser posible, o yo no veo posible hacer un análisis conjunto de los dos, porque para eso sería... Bueno, es que nunca se me dio la circunstancia, pero estoy pensando que sí es posible, sí, ya tengo la solución. Es tan sencillo como en el diccionario de descriptores, por ejemplo, teoría de recursos y capacidades. Escribamos los descriptores en español y los mismos en inglés. El software lo que hace es, si encuentra alguno, es decir, está usando el operador booleano o, si encuentra alguno, o bien porque está en español o bien porque está en inglés, lo va a encontrar y le va a poner un 1. Por lo tanto, creo que sí que es perfectamente posible, sin traducir las fuentes originales. Muy bien. Gracias, Miriam Correa. Nos hace una pregunta respecto al plagio. ¿Se podría tener alguna utilidad para la detección de plagios? No estoy seguro. Yo creo que para esto el software, por ejemplo, Authenticate o Authenticate es más potente porque se basa en un análisis de lo que ya está en bases de datos. Aquí tendríamos que hacer algo para llegar a eso. Es decir, tendríamos que alimentar el sistema. El sistema no va a ser capaz de
por ejemplo, hacer un enlace directo a la Web of Science, sino que va a estar basado en lo que nosotros extraigamos de la Web of Science. Si quisiésemos hacer un informe de ese estilo, tendríamos que descargarnos los 1500 PDFs, subir los 1500 PDFs y luego analizar esos PDFs. Pero el informe de plagio normalmente es un documento contra todos los demás. No estoy seguro de cómo esto lo podríamos hacer con este software. Muy bien. Jorge Salgado. ¿Qué tal, Jorge? Tiene una preocupación sobre los análisis cuando existe grandes cantidades de texto. ¿No hay algún límite de palabras? ¿Alguna recomendación para esas situaciones? Yo no encontré límite de palabras, no es como Access o el Excel. El Excel, cada celda está limitado a 255 caracteres. Aquí no, porque es un campo memo que es flexible y por lo tanto yo, por ejemplo, he hecho la prueba y convirtió a texto plano un PDF de 40 páginas que podían ser 10.000 palabras y estaban ahí perfectamente reflejadas todas. No creo que haya demasiado límite en cuanto a la extensión, pero estoy seguro de que algún límite probablemente habrá. En esos casos, María Zozal, en esos casos lo que se puede hacer es romper el texto, es decir, va a haber una observación, en un campo 1 está la introducción, en un campo 2 está el background y entonces eliminamos un poco que esté todo en un solo campo textual. Por así decirlo, como si lo hacemos por secciones, ¿no? Lo podemos subdividir. vale. Comentaste que se puede utilizar, se puede descargar la versión de prueba, que tiene una utilidad de 30 días. María Zozaya nos comenta si le recomiendas que se lo descargue ya o esperar a hacer el curso y en ese momento, para aprovechar, entiendo, el tiempo disponible. Sí, yo, si está pensando en hacer el curso y usarlo durante el curso, es mejor esperar. Si tiene más de un ordenador y quiere empezar a echarle un vistazo, pues puede instalarlo en un ordenador sabiendo que después de 30 días o si hace un uso intensivo en esos 30 días un poco antes, va a perder la capacidad de analizar más de, si no recuerdo mal, 25 casos, 25 observaciones. Vale. Lo ideal es esperar e incluso se podrá usar este software en base a lo que hagamos durante el curso para hacer ya un primer esbozo de lo que se haya buscado o se pretenda analizar. Vale, yo creo que con esa respuesta ya damos contestación a muchos de vosotros que nos preguntáis por cuestiones del curso. Luis Carlos Márquez dos Anjos nos comenta sobre tu percepción a la hora sobre las perspectivas de investigación del análisis de contenido. Dices bueno, que él no ve muchos documentos empíricos que contengan este tipo de análisis. Aunque, bueno, tú mostraste en la presentación pues varios que son tuyos, ¿no? Que ya están publicados. Entonces, entiendo que tiene preocupación sobre la aplicación, ¿no? Sí, en la página web de la propia empresa hay un lugar donde aparece un PDF con todos los trabajos que han utilizado el software para analizar contenido de alguna forma, es decir, no solo para revisión de literatura. Y si no recuerdo mal, está organizado por campos y deben de ser, no sé si 300, 500 o incluso no sé si llegará a los miles. En el ámbito empresa, es que el problema que tenemos en el ámbito empresa es que estamos acostumbrados a revisiones tipo metaanálisis o revisiones discursivas, ¿no? Y para mí una revisión discursiva siempre es más difícil de que sea publicable, porque si yo quiero hacer una revisión para sacar la conclusión de que el modelo, por lo tanto, tiene que ser este, es mi conclusión.
pero como es un artículo al final, que es una opinión basada en un experto, ¿cómo sabemos que otra persona, otro investigador con la misma experiencia pueda llegar a la misma conclusión? Yo creo que sí, y de hecho estoy viendo que hay un número creciente de trabajos en el ámbito management que lo están empezando a utilizar. Si buscamos en la Web of Science, no sé, WOSTAT o QDA Miner, es probable que tengamos una idea de la dimensión, pero son unos cuantos. Vale, Eduardo Labarra, ¿qué tal, Eduardo? Un placer saludarte. Dice si hay algún criterio mínimo a la hora de incluir un artículo para su análisis. Buena pregunta, no lo he dicho, pero yo solo analizo artículos y no libros o capítulos de libro. El único límite es cómo hacemos para extraer la información de manera efectiva y eficiente. Y es por esto que yo uso algunas de las bases de datos y dentro de ellas las que tienen un número mayor de referencias, porque la calidad científica de una revista es un asunto muy delicado. ¿Qué entendemos por calidad, no? Encontraremos países donde hay una lista nacional que algunas están indexadas en JCR, otras en Scopus y otras en ningún lado, pero que son revistas del país y el ministerio entiende que son de calidad y hay que apoyarlas. Está claro que una revista, para que sea considerada científica, tiene que cumplir unos criterios mínimos. Revisión por pares ciega, el evaluador y el autor no se conocen entre sí, hay una revisión y más de un revisor, hay una regularidad en la publicación, se citan las fuentes, etcétera, etcétera. Como eso es imposible, al final, la forma más eficiente que yo he encontrado es usar Web of Science y Scopus. Si solo se puede usar una, recomiendo Scopus porque el número de referencias que hay en Scopus en Business y Management es muy superior al que encontraremos en JCR. Y además muchas, por no decir todas las que están en JCR, también están en Scopus. Yo uso las dos y elimino los duplicados, sabiendo que lo que obtengo es una muestra, y es una muestra bastante representativa de la realidad. Muy bien, bueno, yo creo que las preguntas de Lina, Rosalina y Cecilia, yo creo que ya más o menos están contestadas con esto que las preguntas anteriores. También nos preguntan sobre si está disponible la presentación. Está subida ya, ¿no? Está subida Sí, en... no recordé decirlo. Si ven ustedes aquí en documentos, dentro de este menú que hay en el curso, hay un documento, un PDF, que es esta presentación conjunta que acabamos de realizar y que pueden descargar. Vale, bueno, pues la última pregunta ya de Rosalina dice es sobre las imágenes, ¿no? Si hay algún tipo de análisis que se pueda realizar sobre imágenes. Comentaste de texto plano. Claro, el problema de las imágenes es qué queremos analizar exactamente. Si queremos analizar colores, lo quiere decir porque yo conozco gente de marketing, por ejemplo, ¿no? Y que muchas veces queremos saber si un mensaje es de color verde, tiene más influencia positiva para comprar que un mensaje rotulado en color rojo, ¿no? Es una investigación muy bonita de marketing. Desgraciadamente, no, el software analiza contenido pero no formato y por lo tanto tampoco es capaz de analizar imágenes. Las imágenes son archivos de tipo, si no recuerdo mal, vectorial o mapa de bits. Desconozco si hay algún software que haga ese análisis. Probablemente lo haya y esté más relacionado con el ámbito de dibujo, diseño, pero no conozco nada relacionado con un análisis de carácter científico de imágenes. Lo único que es posible hacer es categorizar la imagen que vemos. Por ejemplo, podemos en cuestiones de mensajes publicitarios
preguntarle, después de ver unas imágenes, qué emociones ha visto reflejadas en las personas del anuncio, ¿no? Y entonces eso es codificable, siempre y cuando lo escribamos. Es lo único que se me ocurre que se podría hacer en ese caso. Muy bien, bueno, pues Miguel, otra vez agradecerte tu presentación, todo el esfuerzo de sintetizar, ¿no? Aunque nos fuimos totalmente del tiempo que habíamos estimado inicialmente, por sintetizar las funcionalidades de estos dos softwares. Yo creo que es una excelente visión, ¿no? del potencial de estas dos herramientas. Para aquellos que crean que les puede ser de utilidad, pues muy cerca, en 3 semanas, empezará un curso práctico con Miguel, que entiendo que los asistentes, pues al acabar el curso tendrán ya, quizás si tienen algo avanzado ya anteriormente, pueden tener ya como resultado de ese curso un análisis, ¿no? Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Agradecer también a ICO, pues, la organización de este webinar, a Merche por toda la gestión técnica y a José Verbel. Y nada más, nos vemos pronto en el siguiente webinar de ICO. Muchas gracias a todos, boa tarde, buenos días a los de Brasil y buenos días y buenas tardes a todos a nuestra querida comunidad de ICO. Adiós a todos. Gracias, Miguel. Gracias a vosotros.